¿Cómo descubriste que podías comunicarte con los ángeles? Fue un camino que yo elegí. Mi abuela me llevaba a limpias. Desde la primera vez que fui a una limpia, la persona que me limpió, yo tenía 6 años, yo creo, y dijo, cuida mucho a esa niña, porque esa niña es guía y trae mensaje. Cuando yo crecí, hubo una temporada en mi vida donde yo no sabía dónde andaba. Y llegó un momento donde dije, yo ya no puedo más. Estaba yo muy deprimida. Yo ya quiero colgar los tenis. Me compré unas pastillas, me las eché y dije, ya no quiero saber nada. Wow. Yo estoy tirada en el piso y de repente veo un flash que iluminó todo el cuarto y esa luz era la misma que yo después veía. En la primera parte yo dije, es Dios, pero después dije, no, era un ángel y es el arcángel Gabriel. Y dijo... Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rompiendo Límites, desata tu potencial y trasciende lo imposible. Mi nombre es Yuri Mendoza y estoy muy contenta porque el día de hoy, de verdad, es un día muy especial y tengo el honor de recibir a una gran invitada, que además tengo el placer, el honor de conocerla desde hace muchos años, pero la verdad es que todo había sido en línea y hoy por fin ha sido el día en el que nos pudimos abrazar, en el que nos pudimos ver personalmente y es una persona a quien yo admiro y con quien he trabajado desde hace varios años. Es una persona que tiene mucha experiencia y sé que el día de hoy te va a cambiar tu vida, te va a inspirar, así que te invito a que te quedes hasta el final porque vamos a estar compartiendo muchas cosas que sé que van a ser de gran valor para ti. Permíteme compartirte un poquito de su gran experiencia porque ella es canalizadora energética, es sanadora cuántica, también es angelóloga, es coach transformacional, es coach ontológica, se ha preparado muchísimo a lo largo de los años y también es creadora del programa Ángeles Terrenales, donde por supuesto es la locutora del programa y la que tiene las ideas creativas y le pone, bueno, mucho corazón a este proyecto que inició desde el año 2014, así que sin más quiero darle la más cordial de las bienvenidas a mi queridísima Gaby Cantero. ¿Cómo estás, Gaby? Estoy muy feliz, contenta, plena de poder estar contigo, de poderte abrazar después de tantísimos años y no sé, solamente pienso en este momento, gracias a Dios y a la vida por este recorrido. Estoy feliz, muchas gracias. Ay, gracias de verdad, Gaby, por aceptar la invitación. Como lo decía hace unos minutos, de verdad, nos acabamos de ver en este momento, sí, claro. Nos acabamos de abrazar, de dar ese abrazo físico. Físico y contactar. Porque ese abrazo energético había sido desde hace muchos años atrás. Sí. Como lo acabo de mencionar, he trabajado contigo desde hace varios años, diferentes temas a través de diferentes corrientes en las que tú eres especialista, porque además, no lo dije, pero también eres experta en Reiki, eres numeróloga y bueno, la verdad es que sabes de muchas cosas y en lo personal me han ayudado mucho en mi camino y hoy que por fin te vi, te dije hace unos minutos, oye, hasta que de verdad se nos hizo, porque pues ya casi 10 años trabajando juntas y mira, los tiempos son perfectos, hoy estamos aquí y hablando ya ahorita que compartía que eres especialista en la parte de ángeles, sanadora angelical. Cuéntame, Gaby, ¿cómo surge esto? ¿Cómo descubriste que podías comunicarte con los ángeles? ¿Fue algo que siempre supiste o hubo un momento que lo cambió todo? Mira, fíjate que venía durante toda esta semana que estuve reflexionando, ¿no? Lo que implicaba rompiendo límites y me puse a pensar y a recapitular. Esto de los ángeles fue un camino que yo elegí. O sea, yo elegí alinearme al tema de los ángeles porque los ángeles te permiten integrar muchísimas técnicas y son tan amorosos que no tienen una sola línea. Pero me quedé pensando en esa pregunta hace unos días y dije, ¿qué era lo que hubiera pasado si yo me hubiera quedado en cualquiera de las otras líneas donde yo estaba? Hasta que un día lo pedí. Y llegó una invitación y por cosas muy curiosas me invitaron a una reunión donde yo no estaba invitada, me fui de pegoste y cuando llegué ahí la reunión era la que era mi maestra daba clases de ángeles y entonces ahí fue cuando me entró un clic donde dije, a ver, espérame, esta mujer me está hablando de todo lo que yo he vivido, pero no me está poniendo reglas. Me está diciendo que esto es una elección y una decisión
que yo puedo tomar, pero yo ya venía trabajando desde muchos años atrás. Mira, desde muy chica, te voy a platicar rápidamente, desde muy chica, estamos hablando 5 o 6 años. De edad. De edad. Okay. De edad. Había temas en la familia donde ese rollo de que te enfermas, de que no hay una razón, de que todo se descompone, que mi madre tuvo muchas situaciones personales y mi abuela desde muy entonces me llevaba a limpias y yo le decía, les he compartido, yo crecí entre ramos de hierbas, entre alcohol, fuego y limpias de huevo. O sea, Romero y albahaca. Yo crecí. Y después empezaba yo a ir con ella a lo que se llaman los templos de los trinitarios marianos, donde estos son hermanitos, así se les llama hermanitos, donde te sientas como ahora llama el New Age, ¿no? A meditar, pero no meditas, o sea, es una conexión con Dios, pero es un templo y son reglas que había que seguir. Y entonces por muchos años yo me alineé con mi abuela entre la parte de las limpias, los ramos, el huevo, las hierbas, el té, todo esto. Y conforme fui creciendo, eso despertó en mí algo, porque desde la primera vez que fui a una limpia y un círculo de fuego, la persona que me limpió, yo tenía 6 años, yo creo, y dijo, cuida mucho a esa niña, porque esa niña es guía y trae mensaje. Entonces fue cuando mi abuela me dijo, ok, y empezamos a ir a los templos, que a las sanaciones, que a las danzas, que yo crecí en eso. Al tiempo se me olvidó, por supuesto, o sea, vete a la escuela, la vida y demás, se me olvidó. Y cuando yo crecí hablando de, terminé la escuela, la universidad, y como que me desconecté, y hubo una temporada en mi vida donde yo no sabía dónde andaba, y fue otra vez volver a encontrar personas, amigos, que me llevaron a esa mesa. Y en esa mesa el mensaje fue muy claro. Y haz de cuenta que ahí fue un wow. O sea, ya pasé por, ¿qué te gusta? Ya pasé por los santeros, ya pasé por los reikistas, ya pasé por los trinitarios marianos, los danzantes, esto, taca, 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 taca. Y en esa mesa fue todo esto eres tú. Y ahí fue donde me conecté. Y después de un suceso bastante complicado en mi vida, tuve la posibilidad de verlo literalmente, algo que yo dije, eso es un ángel y eso es a lo que vino a mi vida. ¿Qué fue lo primero que sentiste, Gaby, cuando hubo esta conexión? ¿Miedo, tristeza, paz? No, mira, quienes dicen que ven, ¿no? A estos seres, ¿no? Y dicen, wow, es una conexión con Dios y una paz, que digo, qué padre, pero de entrada, por supuesto que te asombra. O sea, no sabes qué hacer, es algo desconocido. Pero algo que a mí me ha pasado cuando he llegado a tener estos encuentros es como si dentro de mí se despegara algo, o sea, como si esa densidad o ese peso se separara y entra un letargo que hace que todo entre como en un estado de vacío y contemplación. Y entonces ya nada duele. Es como, wow, tranquilidad, llámale, o sea, por ponerle una forma, paz, tranquilidad, pero es un estado de vacío en el que puedes ser tú y eres nada. Y en ese momento es como, podría morir en este momento y sé que estoy bien. Y se acaba todo. Y se termina todo. Mi primer encuentro con un ser de luz fue un estado muy complicado en el que yo estaba. Y ahí fue cuando dije, wow, creo que no es mi momento. ¿Cuál fue esa señal, digamos, más clara o más impactante de los ángeles en tu vida? Creo que ha sido esa, Yuri. Mira, yo venía y digo, hoy lo pensé muy bien y dije, creo que es el momento de poder como compartirlo, porque es algo que siempre ha estado debajo de la alfombra.
Creo que todos en la vida pasamos por lo que llamamos la noche oscura. Y esto no tiene que ver solamente con una parte o un momento de tu vida. Pasamos por muchos momentos en los que requerimos rompernos para romper eso, romper nuestros propios límites, tocar un fondo para volver a emerger. Algo de lo que tú hablas mucho, que es la resiliencia. Y la resiliencia se construye. Y en aquel momento estaba yo muy quebrada emocionalmente, muy quebrada. En aquel entonces había pasado, curiosamente, porque ahorita estoy en la misma etapa, pero desde otro lugar. En aquel momento fallecieron 2 personas importantes de la familia y la familia estaba rota. Y yo no tenía las herramientas que tengo hoy, ni emocionales, ni personales, ni espirituales. Y llegó un momento donde dije, yo ya no puedo más, yo ya quiero colgar los tenis. Si por mí se acaba el mundo, que se acabe, ya no puedo más. Y en aquel entonces trabajaba yo en una de las, era yo súper godín, y entonces estaba yo muy deprimida, muy deprimida. Llegué de trabajar, dije, yo creo que ya hasta aquí llegué, ¿no? Ya sabes, tontamente, porque ni siquiera sabía ni cómo colgar los tenis, te lo juro. Pero me compré, ¿no? Un alcohol, me compré unas pastillas, me las eché y dije, ya no quiero saber nada, ¿no? Se acabó. Wow. Ok. Me lo tomo, no es nada agradable, o sea, quien dice que wow y que tiene ese valor, no es nada agradable, porque es un viaje muy raro, o sea, de mucho encuentro con tu sombra, pero fue muy interesante porque te voy a decir, tenía en ese entonces cerca de 6 meses que mi abuelo había fallecido. Y entonces, en ese viaje o en ese rollo, de repente yo estoy tirada en el piso y veo cómo abre la puerta y veo entrar a mi abuelo. Y yo dije, no, esto es efecto de la pastilla, ¿no? Veo que entra mi abuelo, se me queda viendo y me dice, niña, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, abuelo, no, y del drama. Y me dice, no es así. Y de repente veo un flash así junto a mí, como los reflectores, un flash que iluminó todo el cuarto, y de repente fue como si ese flash entrara por mi cabeza y me expandiera todo lo que yo traía. Y yo lo veía y decía yo, ¿pero qué eres? Y lo único que sentía yo era como una música, como un, ¿no? Y mi abuelo del otro lado y me decía, todavía no es el momento. Por favor, levántate. Y esa luz que yo vi que al tiempo, como a los 3 años, que fue ya mi encuentro con los ángeles, de conocerlos, porque yo no sabía nada de eso, esa luz era la misma que yo después veía. Entonces fue cuando dije, wow, en la primera parte yo dije, ¿es Dios? Pero después dije, no, era un ángel, y es el arcángel Gabriel. ¿Hubo un momento, Gaby, en el que dudaste de todo esto, incluso de ti misma? Por supuesto. ¿Qué pensaste? Me lo he replanteado 1000 veces, porque la parte humana, por eso hoy la línea que llevo se llama Ángeles y Conciencia Evolutiva, porque no es solamente la parte esotérica, no es solamente la parte energética, es comprender todo lo que implica en el ser. Sí he dudado muchas veces, en aquel momento dije, ¿será esto? Y te voy a decir lo interesante, porque pasó este evento, en ese momento como que se me cortó, como cuando dicen se te corta la borrachera, se me cortó ese efecto y dormí. A la mañana siguiente toca mi puerta, yo ya vivía sola, tocan a la puerta y es una amiga que tenía fácil como unos 8 años que yo no veía. Y yo la vi y dije, ¿qué haces aquí? Y me dice, vengo a invitarte a un curso. Y yo, como que todavía en la borrachera, y yo le dije, ¿curso de qué? Me dijo, mira, es que yo estoy en un curso de coaching y bla, 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 bla. Y le dije, pero tiene muchos años que no nos vemos. ¿Cómo diste conmigo? No lo sé. Yo le pregunté
a otra amiga, ¿no? Y me dijo, ella vive por ahí, y me vine preguntando. Y una persona allá afuera me dijo, ¿a quién buscas? ¿A Gaby? Sí, vive aquí adentro. En ese momento fue donde yo dije, no hay lugar a dudas de que Dios existe. Y fue cuando me incursioné y tomé el coaching transformacional y después me metí de lleno a entenderlo, estudiarlo, a entender realmente qué era lo que transformaba, hacia dónde iba. Y después te digo que al tiempo conozco el tema de ángeles lo conocía, pero desde la parte religiosa. Pero cuando empiezo a ver, a estudiar, a meditar y a meterme en todo este tema, dije, wow, no, esto es otra cosa. ¿Hace cuánto fue eso, Gaby? Hace 18 años. Wow, casi 2 décadas. Sí. Oye, y hablando de ángeles, ¿te ha pasado que un ángel te ha dado un mensaje demasiado preciso? Sí, pero fíjate, y voy a ser completamente honesta, hay personas que los ven, que los escuchan, ¿no? Que tienen contacto con ellos, que dicen, es que a mí se me presenta. Y yo siempre digo, qué bendición. No, yo los oigo. O cuando el mensaje es contundente, los llego a ver en forma de una luz o una orb muy, muy, muy incandescente. Y en ese momento es cuando digo, me rindo, ya están aquí y es momento de escuchar. Cuando murió mi bisabuela, pude tener la fortuna de ver cómo se desprendió su alma, su cuerpo, o sea, cómo rompió los diferentes fractales, se fue separando, y cuando yo veía en la parte de atrás, era la misma energía y el mismo ángel que estuvo conmigo en aquel momento. Solo lo volteaba yo a ver, bajó la cabeza y me dijo, está bien, ya es momento. No tuve nada más que decir. Él recibió toda esa luz y se la llevó. Y así ha sido en momentos claves donde yo he visto esa luz, o hay una voz dentro de mí que apaga todas las voces que existan, toda la conversación que hay en mi loca cabeza, se apaga y comienza a ser como, no son instrucciones, son como una guía. Y entonces yo lo percibo como vibración. Empieza un sonido como si fuera un tinnitus y después como un zoom, como una vibración, y la mitad de mi cuerpo se pone como que me erizo, empieza a correr una energía y es cuando digo, silencio, algo viene. Oye, Gaby, ¿cómo diferenciar de, por ejemplo, a veces sensaciones que tenemos, que sentimos, o de cosas que aparentemente creemos que vemos, cuando sí es un ángel y cuando es cosa más de nuestra imaginación? Yo creo que depende muchísimo de tu vibración, de dónde estés conectada. Hoy estoy muy feliz con esta apertura, con esta apertura que se ha dado del New Age espiritual y energético, porque hoy sí le podemos dar nombre y forma sin temor a nombrarlo y a decirlo. Tiene mucho que ver tu vibración para saber hacia dónde te alineas. O sea, porque la cabeza, el cerebro es una cosa y la mente es otra. La mente es toda la amplificación de todo tu campo mórfico, siendo o resonando con todo lo que hay a tu alrededor. Y para eso son leyes universales, entendiendo que lo que hay adentro hay afuera. Cuando es algo místico, porque tenemos que diferenciarlo entre un encuentro espiritual, un encuentro místico, un encuentro esotérico, y saber hacia dónde te estás alineando, porque es lo que tú vas a ver. Hoy está mucho el tema de los extraterrestres, de que si vienen de otros planetas, que si los arturianos, los lirianos, los sirianos, ¿no? Depende con qué te conectes y con qué vibres. Algo sí es cierto. Los ángeles, dentro de mi experiencia y las personas que tienen contacto con ellos, no me dejarán mentir, nunca te va a dar miedo. Siempre va a ser una sensación de paz. Siempre. Segunda, ellos no interfieren y no van a interferir jamás, como para decir, como los mediums, no, ellos jamás van a interferir para tomar tu cuerpo. Nunca. Ellos van a ocupar
tu antena vibratoria para poderse hacer presentes. Por eso es que ocupan mensajes, canciones, encuentros, personas. ¿Por qué? Porque son muy sutiles. Porque ellos lo que menos quieren es romper ese campo donde tú digas, oh, qué miedo, o yo ya lo estoy viendo y es algo del otro mundo. No, o sea, dentro de la santería tienen contacto con seres de otras frecuencias y vibraciones, y hay quienes tienen diferentes, se les llama clariconciencias, clarividencia, clariaudiencia, clarisintencia y clariconocimiento, y son kinestésicos. Entonces, cualquiera de esas claris te permiten a ti percibir, pero no todas, no siempre el que ve oye. Entonces son percepciones. Y cuando algo hay en tu casa o cuando hay disrupciones en tu casa, es porque la frecuencia de la casa también tiene una identidad. Y entonces hay que amplificar una frecuencia de alta vibración que permita romper la frecuencia baja para que se alinee con una frecuencia armónica. Eso es en la explicación ahora del New Age, que te lo juro que en todos lados lo van a encontrar. Pero antes, estamos hablando de 10, 12 años antes, estaba más alineado al tema esotérico. Y el esoterismo te habla de muchas otras cosas. O sea, el esoterismo sí habla de rituales, de uso de objetos, de abrir espacios, de no sé, ¿no? Sales, ocupar cosas más, objetos que vayan más hacia la parte ritualista. Amuletos. Y no siempre necesitas un amuleto, porque el amuleto eres tú. Exacto. Así es. Exacto. Y los ángeles te dicen, tú puedes ocupar lo que tú quieras. Yo no, traigo cuarzos, pulseras de cuarzos, un mala, porque eso es lo que a mí me da certeza y seguridad. Pero dicen, la mejor antena eres tú. Cuando tú sabes a dónde conectar, cuando tú sabes qué escuchar, entonces no hay intermediarios. La antena eres tú. Coincido, porque es la parte también de creer en uno mismo. Exacto. Y en esa fuerza interior. Y me acordaba ahorita de un ejemplo que seguramente recordás que en alguna ocasión te compartí, en alguna sesión, de un amigo que un día estaba a su vez con otro amigo y el otro amigo estaba todo ansioso porque decía, es que no traigo el péndulo, es que no traigo el péndulo, es que no traigo el péndulo. Y le decía, a ver, el péndulo soy yo. Claro, porque va de, o sea, ¿qué tanto crees en ti? O sea, al final, una vez más, y alinear lo que tú dices, ahí está. Oye, Gaby, a lo largo de estos años has acompañado a mucha gente, sí, a muchas personas, has tenido muchos casos de éxito. Me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido ese caso más increíble que hoy te sigue sorprendiendo? Mira, te voy a platicar. Ha sido como siempre he creído que hoy mi fe está, o sea, alineada 100% con el Creador. Pero hubo un tiempo, y te hablaba de los ciclos, hubo un tiempo en el que sucedió una cosa que yo dije, santo por Dios, ¿es en serio? Pero que yo no lo vi porque yo estaba inmersa en ese momento. Resulta que antes trabajaba yo en un centro de transformacional y apenas estaba integrando la parte espiritual. Y yo doy un curso, una formación que se llama Proceso Evolutivo del Despertar del Ser, que se hablaban de todos los temas que hoy están como muy de boga, pero esto te estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Donde apenas empezaban a abrir. Y entonces estábamos haciendo una meditación, lo que hoy llamamos, ¿no?, la parte cuántica. Entonces hay una meditación o hay un trabajo que se hace muy profundo donde vamos como saliendo del cuerpo en la meditación y vamos entrando en estados muy profundos donde podemos ir a los registros de vida. ¿Que digamos son como estos viajes astrales? Parecido. O sea, todos los viajes astrales es un momento en el que tú manejas tu energía para poder acceder a otro estado de conciencia y entrar en un mundo paralelo multidimensional que también eres tú, con otra realidad, ¿no?
esa es la explicación que hoy me encanta que damos, ¿no? En aquel entonces decíamos, sí, o sea, es como un viaje astral, pero todo el tiempo estamos conscientes. Es una meditación inducida, ¿no? Entonces dijimos, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a ver los registros de vida. Perfecto. Listo. A ver, chicas, ¿no? Un grupo, éramos 5 chicas. Cada quien sabe el tema que quiere, porque yo solamente las voy a dirigir. Solamente vamos a ir, pero yo las voy a dirigir. Cada quien va a pedir su libro de vida y cada quien va a arreglar el tema que va a arreglar, ¿sale? Yo solo las acompaño porque yo no puedo sostener el proceso de cada una, pero sí en grupo. Algo que yo me puedo sentir bendecida con lo que he aprendido a lo largo de estos años es que tengo mucha fuerza para poder sostener procesos en grupo, ¿no? En grupos grandes o pequeños. Entonces empezamos con la meditación. Estaba otra amiga, ¿no? Sofi. Y Sofi estaba ahí como acompañándonos. Y en eso vamos trabajando en la inducción de la meditación. Y en ese momento, de repente, una de las chicas, yo veo en el espacio donde estamos, porque es como, haz de cuenta, 5, subimos, 4, 3, 2, pum, 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 llegamos, abrimos una puerta, está esto, esta es la energía, este es el espacio, listo, vamos a pedir el libro de la vida, Arcángel Metatrón, solicitamos y pedimos permiso. Cada quien tiene enfrente, o sea, hay como ciertas formas. Lo hacemos, y en una de esas, una de las chicas, yo volteo en esa meditación y la veo que empieza a jalar otra cosa. Y en eso la veo y le digo, no, eso no, porque hay como una energía, un maestro que me dice, deténla. Y le digo, no, eso no. Y entonces, en ese momento, yo siento que mi compañera Sofía me toca y me regresa en 2 segundos de donde yo estaba. Y me regresa, pero con una cara de susto, y me dice, Gaby, ¿qué está pasando? Ve a esta niña, se está desintegrando. Y yo así, o sea, pero es como estar allá, estar aquí, y la volteo, y yo veo como ella, todo su cuerpo, empezó a ser así como de muñeco, así. Pero digamos, ¿en aquel plano o en este plano? En este plano yo la vi como si se estuviera desmayando. Ok. Y en aquel plano yo la vi que se estaba desapareciendo. Entonces era estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y en eso le digo a Sofía, ¿sabes qué? Espera, déjame, voy por las demás y conténla a ella. Solo abrázala y empieza a regresar su energía. Me voy otra vez, ¿no? Se cuenta, pum, ¿no? Sí, shum, me enchufo al otro lado y chicas, 1, 2, 3, tenemos que regresar, pum. Y maestro, la información, pero todo esto sucede en segundos, Yuri? O sea, te estoy hablando que requieres como esa habilidad para decir 1, 2, 3, cerré todo el espacio, me las traigo de regreso, las arraigo, 1, 2, 3, ya estamos aquí, y la chica estaba como desmayada. Wow. Y entonces cuando la veo, por supuesto, ella cuando fuimos a hacer esa meditación, ella tomó un libro de vida y lo que hizo, se metió al libro de vida. Por lo tanto, su energía, su espíritu se desconectó de aquí y se conectó a otra línea de tiempo. Entonces se me desapareció. O sea, estaba perdida. Y entonces fue trabajar con ella y, a ver, mira, Sofi, empieza a hacer Reiki, vete por los cuarzos, ¿no? Tráete los símbolos, empieza a tocar el cuenco, la traemos de regreso, vuelvo a meditar, pido permiso y me voy a buscarla. Y en eso yo la veía que ella estaba como perdida en otro lugar. Y entonces la empiezo a llamar, la jalo y ahí le hablé a todo, ya sabes, ¿no? Toda la hueste celestial, y le hablé a Israel y le dije, maestro Metatrón, por favor te pido que me pidas regresarla. No es su tiempo, es tuya. Pum, agarro una luz, o sea, te estoy platicando todos estos segundos. Una luz, la tomo, la jalo, regreso. Y cuando regresamos y las aguas se calmaron, Sofía estaba en shock. Y yo también, porque dije, wow, a mí lo que me interesaba es que ella estuviera aquí, en este cuerpo, porque dije, la pierdo y luego ¿qué hago? Y eso ha sido uno de los casos que yo he tenido más fuertes, porque muchas veces cuando no entramos en esos planos, si no vamos con el guía adecuado, con la persona correcta, sí puede suceder eso que dicen, que te quedas allá. Te quedas en otro lado.
Sí, claro. Wow. Fíjate, ahorita escuchándote, me recordó, no sé, casi estoy segura que sí viste la película, la del Origen. Sí, claro. Inception, ¿Sí? en inglés. Yo dije, wow, o sea, es como lo que sucede, ¿no? O sea, vas, vienes y a ver, en microsegundos, toda esa velocidad de la luz. Más rápido que la luz. Y dijiste algo importante que también nos daría para toda una temporada del podcast, las líneas del tiempo. Claro. O sea, claro que te puedes cambiar de líneas del tiempo. Bueno, yo digo, claro que te puedes cambiar porque me lo han explicado, más que estudiarlo, lo he escuchado y de cierta manera se ven los cambios, pero entonces también la parte de las líneas del tiempo que existen, y entonces cuando por ejemplo dices, ay, todo me está saliendo de maravilla, pues estás en cierta vibración en una línea del tiempo y de pronto dices, híjole, ya solo falta que el perro me orine y el perro te orina, te cambiaste de línea del tiempo. Es correcto, eso es lo que hoy llaman la parte cuántica, o sea, hoy ya le dieron nombre, ¿no? Que estamos en el mundo cuántico, porque el mundo cuántico es etéreo, pero son las líneas del tiempo. Y ahí es cuando te decía, ¿no? Hoy creo que lo que estoy compartiendo en el diplomado, en las clases, es eso, o sea, es que tengamos una visión integral de todo esto, no solamente una oración, un rezo, un color con un ángel, no, es importante conocer todo esto, porque todo es energía. Claro. Entonces, este mundo que hoy, te digo, le llamamos cuántico, es entender que el tiempo no es lineal. O sea, el tiempo lo hemos tomado lineal para nosotros porque nosotros nos degradamos. Nosotros sí tenemos un principio y un final. El cuerpo se degrada porque estamos en esta tierra y porque este es el envase. Entonces, así como los árboles, algún día se le caen las hojas y caen los frutos, a nosotros se nos cae el pelo y se nos caen los dientes. Pero nos degradamos. Pero la mente no tiene tiempo. O sea, cuando trabajas en la hipnosis, las regresiones a vidas pasadas y demás, lo único que estás accediendo es a una línea de tiempo que está sucediendo en este mismo momento. Cuando, por ejemplo, en el caso de esta chica que te decía, me decían, es que tú haces regresiones. Recuerdo que una vez tú me decías, pero yo quiero así una regresión como la que hicimos. No fue una regresión, fue un cambio en tu línea de tiempo. Entramos en un estado meditativo donde vamos a buscar la mejor versión, o vamos a buscar a la niña herida, o vamos a buscar, y entonces me dicen, hay una sanación que hago, que yo le llamo una sanación con flores. Esa yo la hago con el Maestro Jesús. Y también hago algo que se llama lavatorio de pies. En esa sanación con flores, lo que hago es, porque esto me lo dieron en un sueño, y en el sueño fueron muy claros lo que tenía yo que hacer. Digamos que te lo canalizan. Sí, así tal cual, canalizado. Yo lo vi en el sueño y yo en el sueño preguntaba y me dijeron, requieres esto. Al día siguiente fui y lo conseguí. Le dije a una amiga, requiero practicarlo, ¿me ayudas? Sí, lo hicimos y me dijo, wow, ¿qué madres es esto? Y le dije, me lo enseñaron, vamos a hacerlo. Te acuestas en la camilla, pero la camilla la ponemos o en el piso, es con una sábana blanca, se pone la sábana y pones flores y hierbas. La persona se relaja, le doy un cuarzo, que es un cuarzo maestro grande, lo pone en el corazón, porque en el corazón esa es la llave y el acceso a tu yo perfecto, ¿no? A tu ser divino y al ser que jamás va a ser contaminado por ningún otro tiempo. Aquí está la semilla estelar. Entonces, pones el cuarzo en el corazón y empiezo a hacer rezos, le llamo al Maestro Jesús, él se hace presente, y colocas las flores y vas envolviendo, como cuando él fue envuelto en la sábana. ¡Pum! Haces el rezo, lo envuelves a la persona, la dejas así y empiezo a hacer cantos. Las experiencias que han tenido las personas me dicen, hay personas que han tomado ayahuasca, que han tenido experiencias con plantas de poder y me dicen que ni siquiera en esos viajes han logrado lo que en ese momento. Wow. Pero lo que se logra es
lo que tú me dices, un viaje astral, no, es un viaje hacia tu interior. Entonces, yo lo que percibo en ese momento, que mira que estoy sintiéndolo, ¿no? Pero gracias, maestro. Es lo que se logra es el camino hacia tu interno, y entonces a través de los cantos te van mostrando qué es lo que requieres limpiar, sanar, o trabajar. Y entonces hay personas que me han dicho, sentí como muchas manos al mismo tiempo. Hay personas que me dicen, era como un olor diferente, o sentí que alguien tocó mi corazón hasta adentro y me sacaba cosas. Pero todo esto, yo lo único que hago, Yuri, yo los envuelvo, los pongo en manos del maestro, les llamo a los ángeles y les digo, yo soy tu instrumento. Que suceda lo que tenga que suceder. Tú me enseñaste, yo aquí estoy. Eso es todo lo que hago. Y fíjate que eso, digo, ahora que lo comentas y nos hablas de más cosas de las que haces, que además también lo enseñas en tus cursos, en tus diplomados, sí, claro, que también das, es que como tienes, digamos, estos diferentes ángulos de eres reikista, pero coach ontológica, pero coach transformacional, pero sanadora angelical, esto y esto y esto, a mí personalmente lo que me ha gustado mucho en mi trabajo contigo es que a veces uno va queriendo encontrar una respuesta en específico y dice, yo quiero esto, y al menos yo todas las veces que he acudido contigo termino saliendo con todo menos con lo que yo en mi cabeza voy, porque al final es como cuando dices, no me dicen lo que quiero escuchar, sino lo que necesito escuchar. Entonces, digo, coincido en la parte del final es lo que necesitas. Entonces, también me gusta, Gaby, cuando nos compartes y los que aquí nos estén escuchando, viendo, es verdad que hemos evolucionado en los últimos años, porque claro, esto, tú lo mencionabas, una década atrás, poco más, poco menos, o la gente se asustaba o era pues casi prohibido porque era como decir, a ver, estás hablando de los términos que no se deben ni mencionar. Uh-huh. Es más, yo me acuerdo, por ejemplo, a mí que sabes que me gusta mucho el deporte, que me gusta mucho el mindfulness y que específicamente hablando de meditación / yoga, yo tenía mucha curiosidad de más chica por referirme 14 años, 15 años, 18 años, por ejemplo, tomar clases de yoga. Ajá. Y yo recuerdo, eso fue 20 años atrás, no importa. Hagan sus cuentos. Que hace tiempo. Ya no una década, 2 décadas atrás. Y fíjate, yo recuerdo que mis tías decían, no, Yuri, yoga no, porque en el yoga tu alma se va y se te pueden meter los demonios. Así me decían, de verdad. Entonces, yo decía, a ver, pero yo lo quiero intentar, pues no sé, me daba curiosidad. Bueno, pasaron los años y sí, probé el yoga, pero fíjate, o sea, lo que se llegaba a decir. Sí. Hoy, a lo que quiero llegar y el comentario va, porque de cierta manera, digamos, ya se ha normalizado más, ya hay más apertura. Sin embargo, también aterrizándolo a otra pregunta que me gustaría saber tú qué opinas, es hablando de ángeles. Hay mucha gente que piensa que la angeloterapia es charlatanería. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué opinas de esas críticas? Mira, te digo que todo depende con el sesgo que le demos. Hay que entender, ¿no? Que no porque no lo veas, no quiere decir que no esté sucediendo. ¿Ok? Ese es el primer punto. 2, me encantaría, por ejemplo, leer, ¿no? Cuando leamos los comentarios, ¿a qué le llaman charlatanería? Porque se rompieron, Yuri. Hay que entender que en el 2012 hubo un cambio de conciencia. Después fue evolucionando. Los ángeles estaban muy de la mano con la parte religiosa. Y entonces a nosotros se nos enseñaba que un ángel tenía que ver con una oración rezo y tenía que ver con una iglesia como institución. Y que solamente había 4 ángeles que te podrían ayudar. Cuando se abre la caja del conocimiento, entendemos que hay 72 nombres de Dios. Esto nos habla la Cábala. Y entonces hay 72 ángeles disponibles. Y cuando se vuelve a abrir, entendemos, o es importante comprender que los ángeles son esencias o extensiones de la fuente, del Creador. Extensiones de la fuente que vienen para ayudarnos a recordar quién soy, el camino.
nuestros dones y de hasta dónde puedo ser capaz, porque yo soy una semilla de Dios, yo estoy experimentando a Dios. Charlatanería, cuando lo involucran con temas esotéricos, que prendemos la vela, esto, el ritual, yo también lo hago, pero porque es una manera de darle una estructura a mis creencias. Si tus creencias son esotéricas, vamos a darle por ese lado, porque va a funcionar, porque tu fe está enganchada hacia la parte esotérica. Si tu fe está enganchada al mindfulness, te voy a dar por ahí. ¿Hacia dónde está tu fe? Porque al final los ángeles son energía disponible y es una red. Vamos a poner un ejemplo. Cada uno de los arcángeles se dice, ¿no? Coloquialmente se dice que son capitanes de las huestes angélicas, pero hay que comprender que cada uno tiene una virtud y una cualidad que está relacionada con nosotros como humano. Entonces, San Miguel Arcángel, ¿qué es lo que te da? Fuerza, protección, sentirte el hijo de Dios, saber que eres único y que eres invencible y que solamente hay una fuerza interna que te puede vencer, que jamás dudes, que requiere sobrepasar tus miedos, sobrepasar los límites, para poder saber que eres un hijo digno de Dios. Ese es San Miguel Arcángel. Y esa es una fuerza que nace en nosotros. ¿Quién es el Arcángel Gabriel? El comunicador. Es aquel que viene a dar el mensaje, pero no está afuera. Es quién eres tú en congruencia. Tú eres una dualidad. Y él te dice, tú eres blanco y negro, tú eres vibración, tú eres positivo y negativo. La comunicación o lo que nace de ti es lo que expresas. Él maneja la ley de correspondencia, lo que hay adentro y afuera. Lo que fluye dentro de ti, porque te dice, ¿no? El Arcángel Gabriel, yo soy tus emociones, yo soy tu luna y yo soy tus aguas. ¿Cómo están tus emociones y cómo fluyes en ti para poder hablarle y decirle al mundo quién eres? Es el que te abre los caminos, es el que anuncia el que da el mensaje. Tú eres una comunicadora. Yo, cuando entendí mi historia con los ángeles, dije, wow, a mí me iban a poner un nombre. Cuando me llegaron y me iban a registrar, a la mera hora dijeron Gabriela, y yo ya tenía otro nombre, ¿no?, que me iban a dar. El día en que nací está en el origen, bueno, en mi pueblo se celebra el Día de los Santos Arcángeles. Empecé a entender todo lo que había alrededor mío, y entonces dije, wow, ¿cuál es mi talón de Aquiles? En la vibración yo soy una vibración 5, entonces yo soy comunicadora, pero si yo niego esta comunicación, si yo me callo, entonces me tengo que ir a mi historia de vida, y eso es lo que yo les enseño. Vete a tu historia de vida, conoce quién eres, todo tu esquema, y entonces deja de ser una charlatanería, porque entonces ya no los vamos a colocar en una imagen, ni le vamos a poner a la estampa una vela, sino voy a reconocer que yo también soy esa fuerza. Chamuel te dice, organiza, es el amor primordial, pero si no reconoces y si no arreglas tus heridas del alma con tu familia, que es tu núcleo primordial, entonces ¿cómo pretendes perdonar? No hay manera. Chamuel te dice, perdona, renace desde tu amor personal. Ama a tu familia, a tu primer círculo, y eso es algo que nos hablan en las escrituras, que te dicen, honra a tu padre y a tu madre, pero no porque haya esa honra de sentirte menos o de humillarte, no, honrar es darle un lugar a la semilla que te dio vida, y de eso te habla el Arcángel Chamuel. Oye, ¿qué le dirías a aquellas personas escépticas que nos están viendo en este momento? ¿Qué mensaje les darías? Que lo probaran. Yo les diría, no le pongas un nombre, porque la fuente no es el del 1,000,000 de nombres. Le puedes llamar como quieras, pero aunque no creas en él está contigo. Si te has permitido llegar hasta este momento de tu vida, experimenta de la forma en que tú quieras,
medita, prende una vela, ve a un curso, experimenta, porque a eso viniste, a experimentar en tu cuerpo todo lo que tú eres. Y cuando tú te des cuenta que eres el todo, que eres amor, que eres energía, que eres felicidad, que eres alma, que eres espíritu, que eres mente, que eres tu pasión, ahí lo vas a encontrar. No le pongas nombre. No te alinees con nada si no quieres. Pero encuéntrate a ti, porque encontrándote a ti, lo encontrarás a él. Y ahora, Gaby, si alguien quisiera comenzar a conectar con los ángeles, que desde luego antes no lo haya hecho, claro, ¿cuál sería ese primer paso que tú les recomendarías? Sí, hay un método, pero así rapidísimo. Fíjate que en el curso, ¿no? Mi amigo Javier, que ahora es parte del equipo y es uno de mis partners, me dice, cuando yo te conocí, el más escéptico del mundo, me dijo, tú dijiste igual en un foro y demás, quien trabaja conmigo siempre termina hablando con ángeles. Y él me dijo, él tomó el curso conmigo porque dijo, no, yo voy a ver si lo que esta mujer está diciendo es verdad, ¿no? Y hasta la fecha, hoy es mi partner, ¿no? Aquí está conmigo. Y hay una forma muy sencilla, no le pongas nombre, nada, solamente hoy te puedo decir, utiliza frecuencias. Las vas a encontrar en las redes, ¿no? Frecuencias que sean arriba siempre de 432. Ponte una frecuencia y empieza a visualizar colores. El primer color, y si tú te fijas que en las terapias siempre te digo, respira, un color. Imagínate un color. El que tú quieras es perfecto, excepto negro o gris. Comienza a respirar y vas a imaginar y a visualizar ese color que entra en tu mente, que va iluminando todo tu cuerpo y que va a ir llenando toda tu energía. Esa es la primera manera en la que tú puedes comenzar a vibrar. Escucha frecuencias y después de eso ve cambiando colores. Y después de eso ya investigas. Azul, Miguel. Morado, Zadkiel. Amarillo, Jofiel. Y puedes encontrar y saber en qué vibración estás. Amarillo, estás en la mente. Morado, estás transmutando y estás limpiando. Azul, estás conectando y estás necesitando fuerza. Rosa, estás trabajando tu corazón. Blanco brillante, estás trabajando tus emociones. Entonces ahí es donde empezamos a integrarlo. Y ya después investigas cómo se llama cada uno. Pero lo primero es conecta, escucha frecuencias, imagínate un color y después de eso hay personas que me han dicho que cuando comienzan a practicarlo empiezan a escuchar. Es que escuché una frase. Escuché una canción, escuché o vi, en ese momento que estaba haciendo ese ejercicio, vi a mi hijo o, ¿qué crees? Que me acordé de cuando perdí a mis bebés. Ese es el momento. Eso es a donde tienes que ir. O sea que de cierta manera al comenzar a hacer esto que nos recomiendas, ya sea escuchar las frecuencias, imaginar los colores, podríamos decir que se podrían empezar a desarrollar otros dones, por llamarlo de alguna manera. Despertarlos, porque todos lo tenemos. Cuando empiezas a trabajar de esa manera, empiezas a tener experiencia. Y la experiencia te va a decir hacia dónde tienes que ir. Entonces ahí se está despertando tu clarividencia, clariconocimiento. Estás empezando a conectar con esa parte de ti que has tenido callada o no has conectado. Y entonces ahí vas a encontrar respuestas. La respuesta, ellos te dicen, yo no te voy a dar la respuesta, yo te voy a recordar quién eres, porque te ayudaré a encontrar la ruta y el camino para que encuentres la respuesta. Por ti mismo. Claro. Por ti misma. Claro, 100%. ¿Qué mensaje crees que hoy los ángeles tienen para la humanidad, Gaby? Cada vez que la humanidad avanza, lo único que no se han dado cuenta es que el gran arquitecto de la vida no es algo que se encuentre afuera, es algo que ustedes han construido. Ustedes son Dios y ustedes están experimentando a Dios de la manera en la que ustedes han elegido. Dios nos ha dado muchas oportunidades y nos seguirá dando.
Solo quiero recordarles que la tierra, como un ser vivo, jamás será destruida, porque ella va a renacer y a regenerarse y a reconstruirse cuantas veces sea necesario. Esta es una invitación a la evolución para ustedes. Ustedes pueden trascender al lugar que ustedes quieran. Si ustedes eligen salir de la Matrix, hay un lugar que los pueda recibir. Pero si ustedes eligen quedarse, hagan lo mejor que sea posible, pero para ustedes, porque no hay un salvador afuera. La salvación está en sus manos. Wow. Wow. Y te lo juro que te escuchaba y se me estaba erizando la piel. Es que aquí esos son los momentos en los que te digo, está bien, yo continúo. Ese es el mensaje. Y desde que te conozco, siempre he sido así. Cuando digo, oye Gaby, un mensaje. Y ahorita conecto mucho cuando decías, me dicen o dicen, siempre he sido así. Siempre he sido desde, insisto, ya va a ser una década que hemos estado trabajando juntas. Y vaya, tu discurso es para mí muy normal / natural, porque comienzas así y tal cual ahorita, lo que te acabo de preguntar. Gaby, llegando a esta recta final, porque tienes que regresar, hay muchas temporadas. Sí. Además también... me va a encantar. Sí, además también has estado conmigo en algunos programas, en algunos entrenamientos, claro, que imparto, sobre todo holísticos, enfocados a mujeres, algunos mixtos, y siempre tocando esta parte espiritual. Y ahí la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué mensaje te gustaría dejar respecto a espiritualidad versus religión? Ok. La religión es una elección al igual que la espiritualidad. Si tú eliges la parte religiosa, solamente requieres comprender que es una estructura ya hecha, que tiene bases y que vas a tener que alinearte a esa estructura. La religión que tú quieras, desde la religión católica, cristiana, yoruba, la que tú quieras, porque las religiones son estructuras. Si tú eres una persona que tú requieres una estructura para poder encontrar esa fuente, entonces ve con una religión, pero no escuches todo lo que te dicen. Recuerda que tú tienes libre albedrío. Y si tú quieres practicar la espiritualidad, el capitán del barco eres tú. Porque en la espiritualidad es donde tocamos y vamos al fondo. En la espiritualidad es resiliencia, es responsabilidad, hacerte responsable de ti, de tu vida, de tus palabras, de tus actos, y ahí no hay. Por eso yo estoy alineada a esta parte, porque en la parte espiritual, en la parte de conciencia, ya no hay a quien echarle la culpa. El responsable y el capitán del barco eres tú. Y eso lo traemos desde, por ejemplo, el coaching, ¿no? Cuando hablamos y decimos, es que, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vas? Porque el capitán eres tú. Y entonces no hay otro lugar hacia donde puedas ir. La religión te dice hacia dónde ir. La espiritualidad, tú eres y sabes hacia dónde quieres ir. Si quieres llegar a expandir límites, rompiendo límites y encontrar la mejor versión de ti, no vayas a una iglesia. Escúchate y sé aquel que construye tu vida. Eso es el punto. Hablando de espiritualidad, ¿qué verdad espiritual no te gustaría dejar de compartir? Que te escuches solamente. Yo podría decirte, tu intuición y tu corazón son la mejor guía que tú puedes tener. Tú sabes cuándo sí y tú sabes cuándo no. Nunca, jamás te quedes en un lugar donde no te sientas cómodo, donde no puedas ser tú. Y la otra es, siempre cuando estés en ese lugar es porque estás aprendiendo. Y recuerda que todo pasa y nada es para siempre. Aunque tú estés como en la última sesión que tuvimos, cuando tú estés en un lugar incómodo, es porque estás en el mejor lugar. Solo no te quedes ahí. Wow. Oye, hablando de romper límites, tú sin duda has tenido desafíos, retos, como todos los que estamos aquí, sí, porque
porque es imposible estar en esta vida y no tener retos, no tenerla difícil, no tener obstáculos, pero lo importante, siempre he dicho, es ¿qué haces para superarlos? ¿Qué haces para trascenderlos y no quedarte ahí? En tu caso, Gaby, para ti, ¿qué ha significado romper límites y cómo has logrado trascender eso que en momentos se ha visto como impensable, imposible, difícil? Hay dos formas en las que la vida me ha enseñado. Una fue, yo trabajaba, era Godín, ¿no? Godín, y con todo respeto, chicos, ¿no? O sea, trabajaba en oficina muchos años, pero yo ya no era feliz. Cuando yo no soy feliz en un lugar, cuando la rutina me empieza a comer, cuando ya no me siento plena, yo decía antes huyo, ¿no? Huía. Hoy elegí quedarme, y cuando surge esa parte que hablábamos al principio, el tocar fondo, cuando empiezo a tener esa sensación de presión, de obscuridad, de ya no estoy cómoda, entonces ahí es donde empiezo a buscar posibilidades. La vida siempre ha llegado de dos maneras. Uno es, me han tendido la mano personas que, como en este justo momento con esta entrevista sucedió hace 10 años, 12 años, donde alguien me dijo, ¿eres feliz en ese lugar y donde estás? No. Ok. ¿Confías en Dios? Quiero confiar en Él. Perfecto. Dame la mano y yo te invito a que renuncies y a que dejes todo. Y yo, ¿pero qué voy a hacer? Confiar. Y lo hice. Y renuncié. Renuncié, me divorcié, dejé toda mi vida. Me quedé vacía y sin nada. En esta nueva etapa, la siguiente forma en la que yo lo he aprendido es el silencio. Creo que esta parte de la pandemia nos llevó, hay quienes lo vivieron y hay quienes lo estamos aún viviendo. El silencio y la soledad es el mejor maestro. Ahí es donde nos escuchamos. Ahí es donde he aprendido que esta voz que está dentro de mí es quien me dice hacia dónde ir. Y para yo poder resurgir y resignificar mi vida, he tenido que estar en silencio muchas veces. Y yo creo que tú me entiendes cuando tú estás en un maratón y no escuchas más que el latir de tu corazón y decir, wow, este es un momento, un instante en el que solamente yo puedo escucharme y la respuesta está aquí. Y tú sabes cómo sí. Y entonces cruzas la línea de meta y ¿qué te pasa, Yuri? Dices, wow. Me rindo, me pongo de rodillas y digo, está bien, ya lo solté, ya lo viví, estoy lista. Y abres los brazos, ¿cierto, no? Para poder recibir eso que estás dispuesta después de todo el trabajo que has hecho de cruzar la meta. Es lo mismo en la vida. Cuando traspasas eso, resignificas la vida. Y es ahí donde yo he aprendido. He tenido en estos últimos años, 8 años que han sido muy kármicos en mí, pérdidas físicas. Han fallecido 3 personas muy importantes en mi vida, donde jamás pensé que me doliera tanto. Tuve una relación, una pareja, donde se fue sin darme explicaciones. Y yo de repente me volteé y dije, Dios, ¿es verdad que es cierto esto? O sea, no puedo más. Y lloré, y lloré. Y yo no tuve un tiempo de silencio en la pandemia. Y me refugié por 3 años, Yuri. En una casa, en silencio. Me he refugiado por el último año. Y hoy la vida me dijo, estás lista. Ya cruzaste la meta. Wow. Ve. Y no tengas miedo. Y aquí estoy contigo. Muchísimas gracias, Gaby, de corazón por compartir. Gracias. Lo aprecio y lo valoro, porque sí, yo creo que mutuamente justo hemos visto en ambas esta evolución, claro. A veces arriba, a veces abajo, con muchos retos.
pero me parece que siempre con este común denominador del cómo sí salimos y cómo sí, pues te sigues fortaleciendo, porque pues yo digo, si hay una opción, que solo sea que te sientas bien, que estés mejor y que sea ir con valentía. Claro, fíjate, estoy en la parte de tanatología y hay algo que a mí me ha ayudado muchísimo y eso sí me gustaría compartirlo. Dentro de la tanatología hay algo que se llama resignifícalo. ¿Qué fue lo que ese evento te dejó? ¿Qué aprendiste? Si alguien murió, si alguien se fue, ¿qué fue lo mejor que tuviste con esa persona, con esa situación, con ese trabajo, con eso que tú crees que perdiste y que te ha roto? Bueno, tómalo, ponlo en tu mesa, tómate un café con Dios, tómate un café contigo y resignifícalo. Dale una razón y un motivo a tu vida de eso que tú viviste con esa persona, o en ese trabajo, o en ese momento. Y entonces vas a encontrar un ramo de flores que la vida te dice, ¿ves cómo si puedes? ¿Ves cómo no era tan complicado? ¿Ves que estás lista? Y entonces en ese momento, Yuri, te levantas. Y no tienes opción, porque ya no puedes dar paso para atrás. Porque si nosotros aprendemos que le estoy dando un significado a esa persona que trascendió en mi vida, entonces ¿qué es lo que me enseñó? Mi abuela decía algo, tenía una frase y decía, one cigarette. Y en la familia, ¿no? Todo mundo era, cuando la situación se pone difícil, one cigarette. Cuando necesitemos sentarnos a hablar, one cigarette. Y cuando no sepas qué hacer, one cigarette, toma una taza de café. En los últimos años que yo viví con ella, decía, 6 de la mañana me tocaba la puerta y me decía, Gaby, one cigarette, porque fumamos, ¿no? Y ella fumaba su cigarrito. Y 6 de la mañana con una taza de café y salíamos al patio a donde está el temazcal, porque también soy temazcalera, y me decía, ¿ya te fijaste, hija? Están cantando los pájaros, ya salió el sol. ¿Ya viste el rocío de la mañana? ¡Wow! Anoche llovió y ve nada más todo lo que nos regaló. ¿Sabes? Mi abuela vivió cerca de 20 años hacinada en una silla de ruedas, con dolor crónico, con los huesos deshechos. Wow. Y ella vivía con dolor. Pero jamás se le borró la sonrisa para decir 6 de la mañana, one cigarette, y vamos a ver el amanecer y vamos a tomarnos un cafecito. Me decía, one cigarette, hija, sonríe, porque la vida es hoy. Qué bonito. Y eso es lo que yo hoy tomo y resignifico cada vez que requiero levantarme en la vida. Qué bonito. Y es esta gran diferencia del cómo vemos las cosas. Exactamente. Y de ahí que me gusta mucho citar a Marian Rojas Estapé y dice, no es lo que te pasa, sino qué haces con eso que te sucede. Claro. Y esto que mencionas, gracias nuevamente por compartir, me parece que tiene mucho que ver con esta capacidad de asombro, con este no dar por hecho. ¿Cuántas veces decimos, mañana Gaby te veo, mañana esto, mañana el café, la semana que entra? Porque damos por hecho que vamos a estar aquí mañana. Claro. Pero tocamos madera, no sabemos si a lo mejor, pues este está siendo el último café. Gracias, Yuri, por el último café, por el café más delicioso, por la compañía más hermosa, por esta oportunidad de este espacio y este aquí y ahora, porque es lo mejor. Y es lo único que tengo en este momento en mi vida. No sé qué voy a tener mañana, no sé. Ya, lo que tuve ayer ya lo tuve. Exacto. Este es el mejor café que me voy a tomar. Vivir el presente, el aquí y ahora. Mi correcto. Gaby, de verdad qué gusto tenerte aquí en Rompiendo Límites. Gracias por compartir un pedacito de tu gran historia y un pedacito de tu gran conocimiento, porque Gracias. sabes, reitero, de muchas corrientes, de muchas metodologías, te has preparado mucho. En conjunto hemos trabajado varios procesos y la verdad que los cambios han sido siempre maravillosos. Te agradezco mucho de corazón y tienes que volver porque hay muchos otros temas de los cuales podemos seguir hablando y hablando y hablando. Por ejemplo, se me vino a la mente de la última vez que estuvimos en consulta, lo de los ciclos, ¿no? Que en mi caso decías, oye, es que tienes ciclos de 6, 9, 6, ¿qué pasa? Y sabes que antier que agarré mis tenis para correr, los últimos que los personalicé en Londres, en el maratón del año pasado, que bueno, más de algunos sabe y tú misma sabes que fue una historia, híjole, de terror, por muchas cosas físicas que me sucedieron. Bueno, el punto es, sumé mi número de corredor
y daba un 6. 6. Y entonces te recordé tanto porque dije, sí, o sea, los ciclos 6, 9, 6. Y bueno, ya les hablaremos cuando Gaby regrese más de ese tema. Para cerrar, Gaby, me encantaría, es tu elección, ¿con qué mensaje quisieras despedirte de la audiencia de Rompiendo Límites por esta ocasión? Porque sí, sé que claro. regresarás muy pronto. No, sí, claro. Mira, la primera es agradecer de verdad, agradecer infinitamente el espacio, la oportunidad. Nuevamente quiero compartirles, todos tenemos una historia y cuando nosotros honramos nuestra historia desde el punto de vista que tú quieras, desde la corriente que tú quieras, revisa tu historia porque en tu historia vas a encontrar todas las claves para poder traspasar tus propios límites. Romper límites no significa que los rompas y no significa que te rompas a ti. Significa ten la capacidad de volver a pegar cada una de tus piezas porque eso es lo que le va a dar valor a tu vida. Trasciéndete y reconoce que no hay, tú eliges la versión que tú quieres de ti. La pobrecita, la víctima, la que puede, la que no puede, la que se esfuerza demasiado o la que se tiene que romper. Ámate como si nadie más te hubiera amado. Abrázate como si jamás nadie te hubiera abrazado. Y date todo el permiso de ser tú, porque solamente tienes este instante, esta vida y este momento. Que tus ángeles te acompañen, que tus guías te escuchen y te hablen, y que tu ser, tu alma y tu espíritu renazca y florezca, porque estamos en el mejor momento para poder renacer. Y quienes elegimos transitar en este cambio de era, es un regalo que nosotros mismos elegimos. Así que no te quedes con la versión básica de ti. Siempre ve por algo grande. Porque yo que tengo fe en Dios, te puedo decir que porque Dios así lo quiere, todo te va a salir de maravilla. Grandioso. Para todas aquellas personas que estén interesadas en tus diplomados, en tus cursos, en ser parte de tu comunidad, que tienes una gran comunidad que te sigue, déjanos por favor tus datos de contacto, Gaby, que aquí además se los vamos a poner. Perfectísimo. Estoy manejo Facebook, Instagram y en el canal de YouTube, Ángeles Terrenales por Gaby Cantero. Estamos por iniciar ya retomando, integrando toda esta parte de información. Estamos ya iniciando nuevamente diplomados, así que mándame un mensajito en cualquiera de las redes sociales. Y importante, los diplomado en el que vas, y si me permites facilitarte, por favor, no va a ser un diplomado en el que solamente vas a aprender velas. Es un recorrido por tu historia de vida donde vas a trabajar e integrar muchísimas de las corrientes de las que yo te voy a compartir, pero sobre todo es un trabajo hacia tu interior para que tú puedas darte el permiso de acompañar a otra persona desde el alma, conectando contigo, y vas a romper, por supuesto, todos tus límites espirituales y vas a encontrar más allá de lo que jamás te platicaron, que era Dios, que eras tú y que era la vida y por supuesto el amado de los ángeles y tus maestros. Muchísimas gracias, querida Gaby. Regresa muy pronto. Dios quiera, porque Dios así lo quiere, así será. Así será. Y ahora es tu turno de ir a romper con esos límites, con esas barreras mentales, con esos techos mentales y de verdad creértela que es posible para ti lograr ese sueño, esa meta, ese objetivo que tengas. Mi nombre es Yuri Mendoza y nos vemos en el siguiente episodio.